Este es el momento del mensaje. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos en esta noche. ¿Cuántos se sienten alegres? Le damos la más infinita gracias a Dios que nos da la dicha y el privilegio de ser llamados sus hijos. Nosotros somos un instrumento en sus manos que Él nos permite hablar de su palabra. Y por eso le damos la honra y gloria a Él, porque solamente Él se la merece. Agradezco al hermano Miguel Ruiz por esta presentación y también darle gracias a nuestro hermano ministro del mes, Miguel García, que nos ha tenido presente para que podamos dirigir este estudio de la palabra de Dios en esta noche. Los viernes han sido seleccionados para nosotros estudiar la palabra de Dios con la finalidad de llevar el mensaje aclarando ciertos puntos en la cual tengamos nubes, tengamos alguna dificultad y por medio de la palabra podamos entender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, una vez más le damos gracias a Dios que a pesar de la lluvia nos ha mantenido aquí adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Quiero solicitarle, por favor, al hermano José Luis que ore una vez más para que Dios sea quien dirija todo en este momento. Oremos. Padre nuestro, Señor Dios, gracias te damos. Gracias por tu amor, por misericordia, gracias por todo, Señor, ha permitido en este día y en esta vida. En este momento venimos ante tu presencia humillado para rogarte, para suplicarte de favor, como siempre que tú utilices a tu hijo, Robert Luis, oh Dios, el cual tú estarás utilizando desde el púlpito para instruir, edificar a tu iglesia en este lugar. Amén. Te rogamos, Dios, que tú pongas tu palabra en su boca de tal forma que todos aquí podamos salir edificados. Quita, oh Dios, su parte humana y permite que la espiritual tuya sea puesta, oh Dios, en su mente, en su boca, y así, oh Dios, todo lo que se haga aquí sea de acuerdo a tu voluntad, que sea para tu honra y tu gloria y para edificación de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos. Utilízale, oh Dios, y estos favores te los rogamos en el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta noche vamos a estudiar un tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros y que debemos saber manejar de una manera equilibrada, ya que este tema ha sido en gran parte de confusión tanto para cada uno de nosotros como a las personas seculares del mundo. Y vamos a tratarlo por medio de la palabra de Dios con el propósito de que podamos entender y que al momento de hablar de este tema sepamos cómo defender la verdad. Y vamos a ver, a modo de introducción, una breve historia que dice así de la siguiente manera. Un joven decía: yo quiero que Dios me hable de una manera audible. Una noche tomó su Biblia, la puso sobre la mesa y dijo: Señor, si quiere hablarme, aquí estoy. Pasaron los minutos y hubo un momento de silencio. Se fue decepcionado, pero su Biblia permaneció cerrada. Dios ya había hablado. El problema no era el silencio de Dios, sino que el joven no abrió la Biblia. Hoy muchos buscan sueños, profecías nuevas, voces, señales, pero descuidan la voz escrita de Dios. El tema que vamos a ver en esta noche está titulado: ¿de qué manera Dios nos habla hoy? ¿Nos habla por profetas o por medio de la Biblia? Es a modo de pregunta este tema y vamos a ir desarrollando y viendo algunos puntos y para esto tenemos que irnos primero al Antiguo Testamento para poder entender si Dios hoy nos habla a través de profetas o a través de la Biblia. Y vamos a usar el texto base de Hebreos capítulo 1,
los versículos del 1 hasta el 2. Vamos a estar leyendo en estos momentos. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es palabra de Dios. Amados hermanos, desde el principio de la humanidad, Dios ha hablado con el hombre y vemos que Él nunca ha sido un Dios silencioso. Habló con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés y con los demás profetas que se mencionan en la Biblia. Sin embargo, hoy surgen las siguientes preguntas muy importantes dentro de la iglesia. ¿Cómo nos habla Dios hoy realmente? ¿Habla por medio de profetas modernos o nos habla por medio de su palabra, es decir, la Biblia? Vamos a ver en primer lugar los conceptos, función y vida de los profetas, para que vayamos entendiendo lo que vamos a tocar en este tema en esta noche. Primeramente, ¿qué era un profeta? En términos generales, un profeta era una persona que hablaba la verdad de Dios a otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se le llamaban videntes, debido a su intuición espiritual o su capacidad para ver el futuro. Aquí ya estamos viendo la definición de profeta. También eran aquellos videntes porque tenían esa capacidad de percibir y poder decir lo que iba a pasar en el futuro. Ahora bien, ¿cuál era la función de un profeta? En la Biblia, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como traer la revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. Veamos cómo era la vida de un profeta, porque hoy en día hay personas que se denominan profetas y la palabra de Dios habla en cuanto a esta parte que son falsos profetas y que vienen trayendo un evangelio en la cual no está escrito en la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver cuál es el destino que tienen esas personas que traen un evangelio al cual Cristo no ha puesto aquí en la Biblia. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cómo era la vida de un profeta? Por lo general, los profetas llevaban una vida difícil. Número 1, Isaías fue enviado a un pueblo que siempre oía pero nunca entendía. Eso lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 9. Y allí terminó siendo asesinado, en ese lugar donde fue enviado. Ezequiel tuvo que ministrar a un pueblo rebelde. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 12, versículo 2. La reina de Israel intentó acabar con la vida de Elías. En Primera de Reyes capítulo 19 podemos ver esa parte. El profeta Jeremías fue arrojado a una cisterna donde se hundió en el cieno. Jeremías capítulo 38, los versículos 6. Y el cieno representaba el lodo profundo y pegajoso en el fondo de una cisterna seca, simbolizando físicamente el intento de asesinar al profeta por asfixia. Jesús habló de Jerusalén diciendo que eran como los que matan a los profetas y apedrean a los que son enviados. Eso lo vemos en Lucas capítulo 13, versículo 34. Y dirigiéndose a los dirigentes judíos de su tiempo, Esteban hizo esta pregunta condenatoria: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos capítulo 7, versículo 52. Es bueno que vayamos mirando estas partes de qué era un profeta, cuál era su función, la vida que ellos tenían, porque como bien dije al principio, hoy hay personas que se denominan profetas, pero vemos que la vida de ellos en la actualidad no se compara a la vida de esos profetas que se mencionan en la Biblia.
esa vida que ellos tenían en la antigüedad no fue una vida fácil, porque a donde eran enviados, eran acorralados, eran apedreados por llevar el mensaje que Dios ponía a través de ellos, por revelar la verdad de Dios. Y si vemos, amados hermanos, todo lo que se ha revelado siempre daba a Cristo. Porque los profetas fueron el fundamento para que se establezca la iglesia que hoy existe aquí. Por medio de esos primitivos de la antigüedad. Y es por esto que hoy la iglesia de Cristo permanece, porque trae la verdad desde el Antiguo Testamento hasta hoy a través de Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo esta parte, amados hermanos? Dios habló en el pasado por medio de los profetas. Ya lo vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ahora bien, vamos a ver cómo Dios hablaba antes. Y se divide en tres partes. Tenemos la era patriarcal, la era mosaica y la era de Cristo. En la era patriarcal, Dios hablaba a través de los padres que comprenden desde Adán hasta Moisés. Y la manera de él hablar con ellos era cara a cara, es decir, que se presentaba de manera física, hablando con ellos, diciéndole de una manera todo lo que ellos tenían que decirle al pueblo. Así se presentaron ellos y es por eso que en el libro de Hebreos capítulo 1, ahí es donde hace referencia a esos padres, refiriéndose desde Adán hasta Moisés. Esa es la era patriarcal. Tenemos la era mosaica, donde Dios hablaba a través de un intérprete, un profeta, un rey o un sacerdote, que abarca desde Moisés hasta Malaquías. Aquí Dios utilizó otro método de hablar por medio de una persona. Por ejemplo, utilizó a Moisés y a Josué, quienes eran los jueces del pueblo en ese momento, y a otros jueces, luego por los sacerdotes y luego por los profetas, empezando por Samuel y terminando con Malaquías. Luego tenemos la era cristiana que abarca desde Cristo hasta que Él venga. Bendito es el nombre de Dios. Debemos estar conscientes que Cristo viene pronto. Por eso debemos seguir firme adelante, amados hermanos. Y aquí Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo y de los apóstoles. En la era mosaica, ahí es donde se hablaba con los profetas. Pero hoy en día, amados hermanos, ya no tenemos necesidad de profetas. Y vamos a ver por qué ya hoy no se necesitan los profetas. La misma palabra de Dios nos lo va diciendo. Solamente hay que pedirle sabiduría a Dios, discernimiento para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros hoy en día, para poder aplicar ese mensaje verdadero a todo aquel que lo necesita. Bendito es el nombre de Dios. ¿Y por qué Dios utilizó a los profetas en ese momento? El profeta era el portavoz directo de Dios y lo utilizó porque en ese tiempo la Biblia no estaba escrita completamente. Entonces él utilizó los profetas para que puedan ir declarando la verdad. Como no estaba escrita completamente la Biblia, a través de ello el Señor hablaba. Bendito es el nombre de Dios. Y tenemos textos bíblicos que confirman que Dios utilizó a esos profetas. Tenemos Amós capítulo 3, versículo 7, Número capítulo 12, versículo 6, Jeremías capítulo 1, versículo 9, Lucas 1:70 y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Y aquí, mientras estuve leyendo esos textos, amados hermanos, lo que los profetas decían era lo que Dios les revelaba. Es decir, que no era un invento humano, no era algo que yo me lo iba a inventar y lo iba a decir. Era Dios que actuaba a través de ello, trayendo eso a la vida de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, debemos hablar exactamente lo que Él nos ha revelado aquí. No podemos traer otra cosa que no sea lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra.
Debemos ser una persona consciente al momento de hablar de la palabra de Dios, tener sumo cuidado con lo que decimos y que cada cosa que vayamos a decir antes de nosotros decirla a otro, debemos pasarla por un colador bíblico, como dice el hermano Miguel, para saber si eso tiene base bíblica para yo poder transmitir un mensaje. Bendito es el nombre de Dios. Viendo estas partes aquí, si algún hermano quiere participar, tenga una opinión, es el momento que puede hacerlo. Nuestro hermano Miguel. Bien, hermano, pues muy interesante, hermano, hablar de este tema. Como bien Hebreos cita, Dios habiendo hablado muchas veces, fueron muchas las veces que Dios habló y de muchas maneras. Amén. Dios hablaba por sueños, mucha ocasión, le revelaba en sueños lo que iba a pasar, esos sueños eran interpretados. Y como te dice, en la era de lo patriarcal, pues Dios usaba a los padres Amén. para hablar. Si cada una de las épocas en que mencionamos, nosotros la usáramos literalmente hoy, cada una tuviera contradicción. Y por eso es que no toda la ley, cuando no entendemos esto, uno dice, pero es que la Biblia se contradice. Porque allí dice, por ejemplo, que sí, que Dios habla por sueño, porque mira fulano, fulano. Eso tuvo una época, Amén. pero esa época pasó. Amén. Si la era patriarcal se llevara a la época de Moisés, había problema, porque allí se casaban, los familiares se casaban. Pero ya en la era de Moisés dice que no se puede, en número 18, usted lee, o creo que es número 18, por ahí, que habla que usted no puede mirar a ningún familiar y está prohibido y castigado. Entonces usted lee allá y lee aquí, pero usted tiene que decir, bueno, fue una época que pasó, pero ya hoy no es igual. En la era de Moisés ya no es igual. Y cuando comparamos con la era cristiana también, tampoco es igual. Amén. Entonces, al no comprender esto, muchas personas no entienden la Biblia. No es que yo no la entiendo. Porque aquí dice esta cosa y aquí dice otra. Mi hermano tuvo su época, tuvo su propósito y se cumplieron. Entonces Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y cuando una gente todavía nos habla de esto, de que existen, como usted va a ir llevándonos, no han entendido la Biblia, pero vieron, pero Dios habiendo hablado, y este término habiendo hablado significa el pasado, Amén. habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Pero nos dice, en estos últimos días es diferente. Amén. Pero habiendo hablado, habló allá. Entonces es importante que la iglesia nosotros conozcamos de estas tres épocas que muchas veces las mencionamos poco, la era patriarcal, la era de Moisés y la era cristiana. Son épocas diferentes, con leyes diferentes para un pueblo diferente Amén. y culturas diferentes. Entonces, eso hay que saberlo para poder entender la palabra. Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Bien, pues seguimos. Es así, amados hermanos, como el hermano Miguel acaba de decir, debemos tener en cuenta los tres tiempos verbales que también la palabra de Dios lo tiene: el pasado, el presente y el futuro. Lo que se habló en el Antiguo Testamento ya tuvo su cumplimiento. Ahora lo que está en el Nuevo Testamento es para nosotros y que debemos aplicarlo. Ya lo que sucedió en el Antiguo Testamento no lo podemos traer al Nuevo, porque ya eso tuvo su era, como bien decía el hermano, y ese pueblo que Dios eligió en el Antiguo Testamento, pues cumplió con eso que Dios le asignó a través de la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Existen profetas hoy en día. El don de profecía parece haber sido un don temporal dado por Cristo para establecer la iglesia, ya que el profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo.
a los profetas fueron fundamentales para la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20, vamos a estar leyendo. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es palabra de Dios. Si el propósito de los profetas era revelar la verdad de Dios, ¿existen en la actualidad verdaderos profetas? ¿Por qué necesitaríamos profeta hoy si ya tenemos la completa revelación de Dios en la Biblia? Si los profetas fueron el fundamento de la iglesia primitiva, ¿todavía estamos construyendo el fundamento hoy en día? Son preguntas que hacemos y vamos reflexionando y nos vamos contestando nosotros mismos. Ahora bien, puede acontecer que Dios puede usar a algún hermano, ya sea un predicador, un maestro, un ministro, un hermano invitado. Dios lo puede usar a través del mensaje que Él vaya a dar y nos puede edificar a cada uno de nosotros, nos puede exhortar a través de ese mensaje y por medio de ese mensaje llevar honra y gloria a Dios. Pero debemos tener cuidado cuando una persona afirme estar hablando de parte de Dios. La clave es comparar lo que Él dice con lo que dice la Biblia. Si Dios hablara en la actualidad a través de una persona, el mensaje concordaría completamente con lo que Dios ya ha dicho en la Biblia. Dios no se contradice. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 24 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso es palabra de Dios. Ninguna persona que se considera ser profeta hoy en día está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que dicen debe probarse a través de la palabra antes de recibir nuestra aprobación. Debemos ser sabios y hacer lo que nos dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 hasta el 21, que dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Eso es palabra de Dios. Es decir, amados hermanos, que debemos comparar lo dicho con lo que dice la palabra de Dios. Si contradice la Biblia, eso debemos rechazarlo. Si concuerda, debemos pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para saber cómo aplicar ese mensaje. Es decir, mis queridos hermanos, que hoy no existen profetas, y aquí entramos a otra parte donde dice el por qué hoy no necesitamos profetas. No necesitamos profetas porque Dios ha hecho un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, los versículos del 6 hasta el 13 vamos a estar leyendo. Hebreos capítulo 8, los versículos del 6 hasta su versículo 13. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es palabra de Dios. Aquí está claro, amados hermanos, por qué no necesitamos profeta hoy en día. Porque Dios ha hecho un nuevo pacto. Esto es igual, amados hermanos, en el derecho, como todos sabemos, en el derecho penal, nosotros nos guiamos bajo la base del nuevo Código Penal, la Ley 7425, la cual se ha hecho recientemente con nuevas tipificaciones, en la cual en el código anterior que tenía el país no se podían hacer juicios y llevar casos y condenar personas porque ese código no tenía esa amplitud para una condena más amplia. Como salió esa nueva ley, ¿qué pasa? La ley que se tenía ya quedó atrás. Y ya no se va a juzgar una persona en base a la ley que ya pasó, sino a la nueva ley que es la 7425. Así pasa con la Biblia. Al realizarse un nuevo pacto, el Antiguo Testamento quedó atrás, ya tuvo su cumplimiento. Ahora lo que entra en vigencia es el nuevo pacto en el Nuevo Testamento a partir de Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, que se derriba esa pared intermedia de separación que teníamos nosotros contra Dios. Bendito es el nombre de Dios. Creo que me di a entender en esa parte, amados hermanos. También en Romanos capítulo 7, versículo 6, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es un nuevo pacto y es la última voluntad de Dios. No hay otra voluntad. Nuestro hermano Miguel. Sí, hermano, permítame puntualizar algo. Y es que en las diferentes épocas que hemos vivido, en el juicio, Dios juzgará a cada uno conforme a su época. Amén. Eso es importante saberlo. Porque si aquel se casó con su hermana y estaba permitido, Dios no le va a aplicar una ley. Por eso dice aquí la ley actual, dice, la ley no es retroactiva. En el sentido que tú no puedes aplicar una ley que yo antes no la tenía. Entonces, hoy, ni a mí me van a juzgar con la ley del Antiguo Testamento, ni al que estuvo viviendo allá en la área patriarcal lo van a juzgar con la ley de ahora. ¿Por qué? Cada uno tuvo su momento. Entonces, el que se casó con su hermana, por ejemplo, no estaba prohibido. No estaba. Y te pregunto, ¿y con quién se casó Caín? Con un familiar de él, como dice exactamente la palabra allá en Génesis 4:4, que dice que le nacieron hermanos y le nacieron más hijos, tuvo más hijos. Y la gente pregunta, pero si era Caín. Ahí el texto dice, andando el tiempo. Andando el tiempo significa pasaron muchos años, ya había una generación grandísima y se casó con un familiar de la familia. Entonces, la ley de allá, Dios juzgará a cada uno conforme al conocimiento que tuvo. Entonces, en la era de Moisés serán juzgados conforme a la ley que había. Y en la era cristiana,
seremos juzgados conforme al conocimiento que tenemos. Y es por eso que Romanos 2 también nos dice que aquellos que no tenían ley, Romanos 2, versículo 14, aquellos que no tenían ley, pero hacían por ley lo que, pero cuando los gentiles que no tienen ley, dice Pablo, no tienen ley significa no tienen una ley escrita, no tienen un manual como nosotros hoy, pero ellos tienen una ley en su corazón. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. No tenían ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿De cuál ley está hablando? La ley que estaba escrita en su corazón. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice versículo 15 que hay una ley que acusándolo, defendiéndolo su razonamiento. Es decir, que Dios puso un chip en el corazón del ser humano que le sabe decir esto está bien o esto está mal. Amén. Entonces, las personas serán juzgadas conforme a ese conocimiento. Puede ser que hoy una gente, un católico, por ejemplo, adoraba a Dios conforme a lo que sabía, trataba de hacer las cosas que Dios le agradó. Dios lo va a juzgar conforme a ese tiempo. No lo va a traer a hoy, porque hoy. Ahora, uno que hoy usted le ha predicado el Evangelio, le ha enseñado la voluntad de Dios, hoy que el Evangelio está tan claro y detallado, y usted diga, no, yo nací aquí, aquí muero, ese va a ser juzgado y será condenado. Pero vieron otros que trataron de vivir una vida como Dios quiso, pero eso fue lo que conocieron hasta ahí, serán juzgados de esa manera. Es por eso que es importante saber esto, hermano, que hoy nosotros seremos juzgados por la ley de Cristo. Amén. Pero aquellos allá, cada uno en su época, Dios los juzgará conforme al conocimiento que tuvieron. Amén. Sí, hermano. Muchas gracias, hermano, por su participación. ¿Algún otro hermano que quiera participar o aportar algo? Bien, pues seguimos. Estamos viendo que hoy en día no necesitamos profetas. Ya vimos por qué no lo necesitamos, porque Dios ha hecho un nuevo pacto. Ahora bien, no necesitamos profetas porque los apóstoles de Cristo revelaron toda la verdad. El Espíritu le enseñó todas las cosas que Cristo le había dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por medio de ese Espíritu ellos fueron guiados a toda verdad, como dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es palabra de Dios. Y todas las cosas le fueron dadas a los apóstoles, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es palabra de Dios. Y los apóstoles hablaron y escribieron palabras y mandamientos de Dios. Por eso hoy no necesitamos a los profetas. Ya todo ha sido revelado. Ya tenemos conocimiento, porque todo está escrito aquí y sabemos qué debemos de hacer. Aquí Dios nos habla cómo tenemos que conducirnos, cómo debemos vivir nuestra vida. Si no conocemos a Cristo, Él nos enseña cómo debemos acercarnos a Él, qué debemos hacer para ser salvos. Es decir, que ya todo ha sido revelado, amados hermanos, y todo lo tenemos aquí en este manual bíblico que nos ayuda a nosotros a conducirnos de una manera diferente en este mundo. Este es el manual del cristiano, amados hermanos, y ese es uno de los más importantes que podemos tener como seres humanos, la Biblia, la palabra de Dios. También
debemos permanecer en la doctrina que los apóstoles enseñaron. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así como ellos permanecieron en esa doctrina, así nosotros permanecemos hoy. Nosotros sabemos a quién hemos creído, a quién hemos confesado, a quién nosotros adoramos. Y si sabemos a quién nosotros creemos, entonces no podemos cambiar lo que nosotros hemos creído, amados hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice para que evitemos esas falsas doctrinas que hoy hay en el mundo. Si nosotros creemos que hay un Dios, que hay un creador, que hay un Salvador, sigamos creyendo eso, porque eso está en la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, hoy no existen profetas, porque los que existen hablan conforme a experiencia, conforme a lo que su mente le parezca y lo que le llega a ellos, y no conforme a lo que está aquí en la palabra de Dios. Nuestro hermano Juan Carlos. Gloria a Dios. Amén. Ella ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, Pablo ahí da una razón por la cual entendemos también que ya los profetas, no hay necesidad de que tengamos profetas. En el versículo 10, en el versículo 8 en adelante, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Se van a terminar. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y dice Pablo, porque en parte conocemos, hay cosas que ya la conocemos, pero en parte profetizamos. Hay cosas que no las sabemos, que Dios la va revelando. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Cuando ya estemos completos, esa cosa que tenemos una parte ya se va a acabar, refiriéndose a la profecía. Si ya estamos completos con eso, no hace falta que sigan habiendo más profetas. Entonces, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, hermano, si ya estamos completos, dice en Gálatas 1:8 también que si alguno predica otro evangelio, sea anatema. O sea que todo aquel que viene con otra cosa nueva que no sea lo que ya tenemos completo, entonces está fuera de Dios. Y si dice algo de lo que está aquí en la Biblia, entonces tampoco está profetizando, lo que está es copiando lo que dice la Biblia. Entonces ya nosotros no necesitamos más nada porque la palabra de Dios está completa, está perfecta. Ya los profetas cumplieron su propósito en ese tiempo, que era traernos el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios lo tenemos hoy completo. Amén. Gracias, hermano, por su participación. ¿Algún otro hermano que quiera aportar algo en cuanto a este punto? Nuestro hermano Miguel. Sí. La última, hermano. Bien. Lo que pasa es que es motivador, hermano, el punto. Amén. Miren, como dice el hermano Juan Carlos, las profecías se trajeron en parte. Yo le voy a poner un ejemplo palpable. Supongamos que fuéramos a construir este edificio, no estuviera construido todavía. Entonces cada uno le dice, hermano, queremos que cada uno dé el aporte de lo que quiere que hagamos en el edificio. ¿Cuántas plantas ustedes quieren? Uno dice, hermano, me gustaría 3 plantas. Uno dice, no, con 2 está bien, cada uno da una idea. Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo usted quiere que sea? Cada uno trae un dibujo, trae un diseño. Bueno, pero ya de repente, ya hermano, ya hay que empezar a construir porque ya le dimos chance hasta el 1 de mayo, por ejemplo. Hermano, traigan la idea hasta ahí y cada quien trajo una idea. Pero ya luego le pasamos a Ruiz Barón Ruiz, mire ahí lo que los hermanos quieren. Y el hermano dice, bueno, está bien, hermano, vamos a hacerlo. Acordamos al final el acuerdo que digamos que va a ser de 3 plantas.
y que va a tener un salón de tal tamaño, y que va a tener 2 baños, en fin, como está el edificio ahora. Y ya luego, después que el edificio está construido, viene alguien y dice, hermano, traes una idea para el edificio. ¿Qué ustedes creen? Sí, hermano, pues mira el edificio hecho, varón. Amén. Es decir, hermano, ya esa idea no vale, porque ya el edificio está hecho, tenía que traerla antes. Eso pasa con los profetas de hoy también. Si ya tenemos todo lo que necesitamos y Dios le dio oportunidad, mire, hablen ahora, digan lo que va a decir, porque un día se va a acumular todo este conocimiento y se va a escribir. O pongamos el ejemplo de un libro. Vamos a escribir un libro, hermano. Yo pienso escribir un libro acerca de la predicación. Traigan cada uno una idea y todo el que quiera traiga una idea. Y usted trae una idea, hermano, me gustaría que predicáramos todos los días. Y el otro hermano dice, me gustaría, hermano, que fuéramos también a Estados Unidos. Y cada uno trae una idea, pero al final se recupera todos los datos y yo escribí el libro. Y después el hermano trae una idea, hermano, trae una idea, hermano, pero ya el libro está escrito. Sí. Ya no, esa idea no vale, porque ya mire, ya mira el tomo ahí, ya salió el primer tomo. Ahora, para el segundo, puede ser que haya una idea, pero en el caso de la revelación, que no hay un segundo tomo, fue un solo. Entonces tenemos todo completo, por tanto, los profetas hoy no necesitamos. Y está en la cita que leyó usted, varón. Amén. Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas. En estos últimos días, ¿por quién nos habla? Jesucristo. Por el Hijo. No dice nos habló, sino nos habla. En término presente, Amén. hasta que Cristo vuelva. Nos sigue hablando por el Hijo. Ya tenemos la revelación en la Biblia. Amén. Y su Hijo es el quien habla. Y a ese que prestamos atención. Moisés dijo exactamente, y Pedro lo trae en Hechos, creo que capítulo 3, versículo creo que 20, que Moisés dice, y Pedro lo trae como ejemplo, que Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como a mí. Como yo soy un profeta, Dios me levantará. Bueno, dice, un profeta como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablaren. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. O sea, trae Pedro diciendo que Moisés dijo eso. El Señor le levantará un profeta como yo soy un profeta, le levantó un profeta como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y Pedro dice, ese profeta es Cristo. Amén. O sea que, hermano, tenemos a Cristo, no necesitamos ningún profeta. Y todo el que se levanta como profeta hoy es falso. Es Amén. falso. Y es bueno que lo sepamos. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por estos aportes. Ya teniendo estas partes claras, pasamos al próximo punto de una manera breve. ¿De qué manera Dios nos habla hoy? Como estuvimos tratando el texto base, Hebreos capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Hoy Dios nos habla. Vamos a ver 4 maneras de cómo Dios nos habla. Y vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Como bien hemos venido tratando y de manera a los aportes que los hermanos han hecho, Dios nos habla por medio de declaraciones claras y explícitas. Por ejemplo, la creación del mundo. Nosotros como creación damos a entender que Dios existe, amados hermanos. Mucha gente no lo cree, pero por medio a lo que vemos, decimos que Dios existe, porque Dios le da la sabiduría al hombre para que lo que no está Dios, a través del hombre, Él lo pueda crear. Y Dios, amados hermanos, desde el Antiguo Testamento vemos que Él nos ha creado, Él ha sido el creador de cada uno de nosotros. También tenemos la historia de Israel, cómo Dios usa a este hombre para que sacara al pueblo de esa esclavitud. También tenemos el nacimiento de Jesús, que fue anunciado como el que iba a salvar al mundo y lo cumplió. También por medio de los milagros que Jesús había realizado. También Dios nos habla por medio de mandamientos directos. Por ejemplo, cuando le dijo a Noé que se haga un arca. La Biblia también vemos que nos dice que debemos de creer
debemos arrepentirnos, debemos confesar a Cristo, debemos bautizarnos. A través de esos textos bíblicos el Señor nos habla a nosotros. También nos habla que debemos congregarnos, que debemos cantar, debemos orar, debemos predicar, debemos participar de la Santa Cena, debemos ofrendar, practicar la piedad, abstenernos de pecar y practicar las buenas obras. A través de esos mandamientos el Señor nos habla a cada uno de nosotros. También por medio de ejemplos aprobados que debemos imitar. Por ejemplo, reunirnos el primer día de la semana para partir el pan como lo hacían los primeros cristianos en el primer siglo. También escoger ancianos en la congregación. El domingo pasado se nombraron los nuevos diáconos, el nuevo ministro que se unió al ministerio para seguir trabajando en la obra. Esos son, hermanos, ejemplos aprobados que debemos seguir imitando para que la iglesia siga creciendo, se siga manteniendo la obra de Dios aquí en la tierra y podamos cumplir lo que Dios nos ha establecido en su palabra. También por medio de enseñanza implícita, de las cuales se sacan inferencias, deducciones y conclusiones necesarias. Por ejemplo, las señales, las parábolas, el lenguaje figurado, entre otras cosas. Es decir, amados hermanos, que nosotros debemos aprender a usar bien la Biblia. Cuando Dios habla sobre algo, debemos respetar su silencio. Hoy, Dios nos habla también por medio de la Biblia. Y la Escritura es inspirada por Dios. Eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es palabra de Dios. Y cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, debemos tener conocimiento que lo que se dijo en el Antiguo Testamento no es para nosotros hoy en día, porque eso tuvo su cumplimiento. Debemos saber a quién se le dirige, a quién se le habla, cuándo, dónde, para qué. Debemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, tener esas preguntas en la mente, porque quizá leemos un texto y no lo interpretamos porque pensamos que es para nosotros y fue para alguien del Antiguo Testamento que Dios le había hablado y ya eso se cumplió. Entonces eso debemos tenerlo claro, amados hermanos, para no dejarnos confundirnos, porque pueden utilizar textos ciertas personas y nos pueden enredar. Si no sabemos manejar la palabra de Dios, nos envuelven. Y eso es lo que Dios quiere, que cada día profundicemos más en su palabra y defendamos la verdad, que no nos dejemos llevar como esos niños fluctuantes por cualquier viento. Si que nosotros creemos en Cristo, sigamos creyendo que Él existe. Bendito es el nombre de Dios. Y miremos rápidamente lo útil que es la Biblia. Es útil para enseñar, lo que significa que la Biblia me enseña todo lo que yo necesito aprender como cristiano, seguidor de Jesucristo. Útil para redarguir, lo que significa que la Biblia me reprende y me lleva a arrepentirme cuando yo hago algo que a Dios no le agrada. Útil para corregir, lo que significa que la Biblia me ayuda a enderezar mi camino cuando estoy desviado y superar cualquier error que yo cometo. Instruir en justicia, lo que significa que me ayuda a capacitarme para llevar una vida santa y recta delante de Dios. Viendo todos estos detalles sobre la Biblia, podemos decir que la Biblia es suficiente. El salmista David en Salmos capítulo 19, versículos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bendito es el nombre de Dios. Vemos cómo el salmista aquí describe la palabra de Dios como algo perfecto. Bendito es el nombre de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que cambia a todo hombre. La palabra de Dios es perfecta, que nos hace arrepentirnos y reconocer que Dios existe. Bendito sea el nombre de Dios. Y finalmente la palabra de Dios
es la autoridad suprema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y un anatema, amados hermanos, es una persona maldita. Sea maldito aquel que traiga otro evangelio al cual ha sido predicado. Es decir, amados hermanos, que Dios nos habla por medio de su palabra. Si queremos escuchar la voz de Dios, estudiemos más su palabra. A ti, amado hermano y amado amigo, Cristo te llama. Dice su palabra que si oye hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor.